Hola amigos de Contrarréplica, estamos a punto de iniciar Deep Zone. Yo soy Ivette Serna y los espero con Movimientos Contraculturales parte 2. Hola amigos de Contrarréplica, yo soy Ivette Serna y les doy la bienvenida a una emisión más de Deep Zone, el lugar donde analizamos lo más profundo de la actualidad. Y como lo prometido es deuda, hoy les traigo la segunda parte de los movimientos contraculturales. Y quiero dedicar este programa como mi humilde homenaje al maestro Jesús Corona, líder y baterista de la banda Isis, quien trascendió este mundo el 31 de mayo pasado. Abrazos para su hijo Elohim Corona, baterista del grupo Moderato. Y también quiero mandarle un abrazo a Leticia Pérez, nuestra ganadora del ejemplar 1984. Gracias, Leti, por participar y muchas felicidades. Y a todos ustedes los invito a que sigan nuestra transmisión en vivo en todas las redes sociodigitales de Contrarréplica, porque hoy tenemos un programón que ya lo adelanté aquí en el en vivo del TikTok, que mientras que lo estaba preparando me hizo reír, me hizo llorar, me hizo enojar, me hizo cantar, así que espero que a ustedes también. Y dicho esto, ahora sí vamos a entrar en materia. El programa pasado hicimos un recorrido por los movimientos contraculturales desde la década de los 40 con los llamados pachucos hasta la década de los 60 con el esplendor del movimiento hippie. ¿Pero qué fue de ellos? Pues bien, en diciembre del 69 se convocó a un nuevo festival musical por iniciativa de la banda británica los Rolling Stones. Sin embargo, ante la inconformidad de los habitantes de Woodstock, el festival se tuvo que trasladar a un autódromo abandonado en Altamont, al norte de California. Los Stones terminaban de tocar Under My Thumb, mientras que bajo el escenario, Meredith Hunter era asesinado brutalmente. Cerca de 300,000 personas se dieron cita en el llamado Woodstock del Oeste. Pero este festival fue manchado por una ola de violencia incontrolable que terminó con un homicidio y 3 muertes accidentales. La banda de motociclistas Los Ángeles del Infierno, seguro ustedes los conocen, fueron contratados por los Stones para dar la seguridad en el evento, ya que solo les cobraban $500 en cerveza. Los Ángeles usaban sus motocicletas para controlar a la multitud, causando heridas a varios espectadores. La violencia poco a poco fue aumentando, a tal grado que el propio Marty Balin fue noqueado en pleno escenario. Mientras que Meredith Hunter, un joven afrodescendiente de 18 años, pues se vio involucrado en un altercado con estos motociclistas, por lo que sacó un revólver como señal de advertencia, pero sin decir agua va, fue apuñalado 5 veces y recibió patadas hasta la muerte. Ambos hechos quedaron registrados en el documental Jimmy Shelter y en la revista Rolling Stone. El caso fue tan grave que se cerró hasta el 2007 y marcó el final de la era hippie, con lo que los críticos llamaron la muerte de la nación Woodstock. Así que gracias Stones, no saben qué favor nos hicieron. Y si ustedes son fans, pues discúlpenme, pero es la mera verdad. Así que la llegada del primer hombre a la luna y la de Yoko Ono a la vida de John Lennon también marcaron el final del movimiento contracultural más grande de la historia. En la década de los 70, el desencanto del rock se hizo evidente porque lo que había comenzado como música de contracultura se había convertido en puro show. Los Rolling Stones y Pink Floyd son muestra de esto. Perdón, pero es la pura verdad. De este desencanto surgieron nuevos movimientos contraculturales de gran importancia, como la música disco, el punk, el reggae, el protopunk, el heavy metal, el glam rock y el rock sinfónico. Y bueno, les confieso que de esta época también son mis bandas favoritas como Queen, ABBA, Bob Marley, los maravillosos Bee Gees, los Sex Pistols y los Ramones. Así que después de la época del amor y paz de los hippies y su gran optimismo ante las barbaries de su gobierno y las crisis económicas,
Surgieron jóvenes más bien insatisfechos, infelices, molestos y dispuestos a voltear el mundo patas para arriba. Así que un reducido pero audaz grupo de jóvenes comenzaron a hacer música mal hecha, si ustedes quieren, porque apenas eran 3 acordes, muy sencilla, con letras muy cortas, repetitivas, pero eran muy francas y muy claras, muy honestas. Además era música muy fácil de tocar y se tocaba muy rápido. El punk apareció entonces en escena. Pero ¿sabían ustedes que el punk nació en Perú? Así como lo oyen, aunque la primera banda reconocida como punk fueron los Ramones de Estados Unidos, antes de ellos hubo una banda peruana llamada Los Saicos, la que algunos consideran la primera banda de punk en la historia porque su composición concuerda con esta estética musical. Además, la forma de tocar, de cantar y sus letras con temas cotidianos, salvajes y hasta anárquicos, pues fueron los que dieron paso a este estilo musical. Ellos aparecieron en 1960, pero se lanzaron a la fama en el 64. Sin embargo, solo estuvieron activos hasta el 66 y no causaron gran revuelo en el ámbito internacional y por ello es que no son tan populares. En esta misma época, otros músicos marcaron el camino con su actitud punk a finales de los 60, como David Bowie, T-Rex, Dead Kennedys, Television, Patti Smith y The Velvet Underground. Apadrinados estos últimos por el artista pop Andy Warhol, que por cierto creó varias de las mejores portadas de los discos de la época. La molestia generalizada y la actitud destructora de los punk no se hizo esperar. Las peleas callejeras, el uso masivo de drogas, el sexo desenfrenado en las calles estaba presente día con día. Parecía que el nuevo lema de esta generación era vivir al máximo de forma negligente hoy porque no iba a haber un mañana. Pero no crean que todos los punk eran autodestructivos. También surgió una corriente que iba en contra de todo lo que había instalado en el arquetipo del rock malviviente. Ellos buscaban romper esquemas y llevar una vida saludable, alejados de las drogas y con una ideología de hazlo tú mismo. Se hacían responsables de su propia existencia y daban una opción a la desesperación y a la frustración que vivían los jóvenes en ese momento. En cuanto a la forma de vestir punk, quizá todo hubiera sido diferente sin la tienda Sex en Londres, que ideó trajes de cuero y goma que hacían al punk más divertido, más sexy y más atrevido, con un estilo muy incómodo, eso sí, porque mezclaba el cuero, cadenas, el sadomasoquismo y la pornografía impresa estaba a la orden. Por su parte, Black Sabbath, junto con Ozzy Osbourne, introdujeron el metal rock. Esto fue un impulso directo y sin disculpas que tocó un núcleo muy fuerte en los oyentes. Era ámalo, ódialo, acéptalo, pero el metal estaba aquí y era imposible de ignorar. Mientras que otros artistas afroamericanos, como el Padrino del Alma, James Brown, Marvin Gaye, estaban educando y uniendo a personas de diferentes razas. El funk había nacido con la mezcla experta de soul, funk y un pequeño toque de rock con el mega hit Superstition de Stevie Wonder. Mientras que en el sur el country hacía lo suyo. Dios sabe que The Eagles es insuperable. ¿Quién no se conoce la del Hotel California, por Dios? Y si alguno de ustedes no se la sabe, por favor deje de verme y deje de hacer lo que esté haciendo y vaya a ponerla porque eso urge para ahorita. Así que quizá The Eagles solo fue superado por el increíble estilo y los bailes de John Travolta en la película Fiebre de Sábado por la Noche, que se estrenó en el 77. Esta película llevó la música disco a todo el mundo y aunque la fiebre solo duró 4 años, nos dejó grandes joyas como Donna Summer, Gloria Gaynor y obvio, los Bee Gees. Ya dije que amo a los Bee Gees, ¿verdad? Bueno, pero en este mismo año, en el 77, también murió el legendario rey del rock, Elvis Presley, y ninguno como él, porque Unchained Melody se ha convertido en el himno de amor mundial, así que andan buscando una rolita para dedicar, ya les pasé el dato, esa es muy buena. ¿Pero qué pasaba en nuestro país? Pues bien, después de las matanzas del 68 y del 71,
Pues la verdad es que todo quedó muy confuso. En julio del 73 apareció una edición de aniversario de la cultura en México, que era un suplemento editado por la revista Siempre. Y en ese número, el escritor Carlos Monsiváis escribió un artículo muy duro, pero también un poco fresa, donde criticaba la cultura dominante y advertía su descomposición creciente. Él notaba la ausencia de propuestas para sustituirlas y como mecanismo de supervivencia proponía crear y estructurar una contracultura local que no asumiera formas de Estados Unidos o de Inglaterra y que no se diera el lujo del irracionalismo o el exotismo de la expansión de la conciencia a los fines de semana. O sea, no a las drogas, ¿no? Monsi retrató una época en la que los intelectuales se volvieron académicos y entregaron al Estado toda su fuerza transgresora. Todos ellos fueron domesticados por Luis Echeverría al golpe de privilegios, de plazas y de billetes, y la industria musical alternativa era inexistente. El rock chicano se volvió el vehículo de la contracultura, encontrando en la radio su principal aliado. Se transmitía el programa, por ejemplo, Avanzada 590 en Pantera 590, Música Nueva, Onda Joven, en el AM en el 730, La Onda en Radio Éxitos, Club Juvenil de Radio Capital y Radio Hits. Seguramente ustedes todavía los alcanzaron a escuchar. El tema es que estaba tan decadente la contracultura en México que entre el 72 y el 77 solo se grabaron 15 fonogramas de músicos nacionales. Entre ellos estaba La Revolución de Emiliano Zapata, Los Tuk Tuks, Mr. Loco, Zig Zag, Nuevo México, Al Universo y Náhuatl. El único intento que hubo de emitir rock local en la radio comercial capitalina se dio en el 77 en el canal 710, pero el veto después de Avándaro fue casi mortal para la contracultura nacional. Fue hasta el 73 cuando se comenzó a transmitir por el canal 11 el folk en la cultura, el cual le tuvieron que cambiar el nombre a rock en la cultura porque pues Echeverría no le gustaba, producido por Ulises Martínez y César Pérez Soto. Y este programa, además de pasar biografías de músicos extranjeros, la verdad es que creaba espacios para que grupos locales de jazz y de rock como Javier Batis, Tequila, Peace and Love, Nuevo México, Náhuatl, Toncho Pilatos, Jorge Reyes, Decibel y Como México no hay dos, pues fueran a mostrar su música. Ellos se tuvieron que adaptar a las condiciones existentes, ya no había festivales ni industria, así que empezaron a utilizar bares nocturnos, fiestas y discotecas y dieron espacios improvisados en bodegones que llamaron hoyos funky. También conquistaron espacios universitarios como en la UNAM, en la UAM, en el Poli, en Chapingo, en la Iberoamericana, aunque ustedes no lo crean, en el Auditorio El Ágora, el Centro Cultural Copilco, el Museo Universitario de Ciencias y Artes y, por supuesto, las famosísimas tocadas en los barrios populares que también sirvieron de resistencia ante la crisis de la contracultura en nuestro país. En este contexto se hizo también popular la llamada o mal llamada literatura de la onda, iniciada con Gustavo Sáenz, José Agustín, Parménides García Saldaña. Para algunos, la onda desprecia a los que se alinean con el sistema, a los fresas y a la momisa, pero la neta para mí no es más que una generación que llegó tarde al movimiento hippie y vivieron la contradicción de pertenecer a la sociedad que rechazaban. O sea, todos ellos vivían en la Condechi. Así que como ya saben, pues no soy fan de la literatura a la onda, pero ustedes díganme si sí por nuestras redes sociodigitales de Contrarréplica. Así que sin querer sacar cuentas, pues algunos de nosotros apenas estábamos naciendo en los 80s y los 90s y de esto les voy a hablar después del corte. Así que vayan por sus palomitas o vayan a buscar Hotel California o manden sus mensajes a las redes sociodigitales de Contrarréplica y nos encontramos a la vuelta.
Bueno amigos, ya estamos de regreso en Deep Zone y hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa Movimientos Contraculturales. Antes del corte hicimos un intenso recorrido por algunos de los movimientos de los años 70 y ahora sí es momento de entrarle a lo mero bueno que es nuestra generación. Seguimos en México, donde el rock en los 80s resurgió como el ave fénix. El primer movimiento rockero fue el que empezó a fusionar el rock con destellos un tanto electrónicos, incluso con toques prehispánicos, con el afán de no dejar de lado las raíces mexicanas y también para distinguirse del rock anglosajón que nos llegó durante toda la década de los 70. Así que bandas como Chacmul, Vía Láctea, Delirium, Decibel, Oxomaxona, Iconoclasta, La Caja de Pandora, Kenny, Los Eléctricos, por supuesto, Los Clips, entre muchos otros, empezaron a llamar la atención e incluso algunas bandas como Vía Láctea también empezaron a distribuir su material a Estados Unidos y Europa de manera muy exitosa. En ese momento también nació el Guacarrock de Botellita de Jerez, compuesto por Sergio Arau, Armando Bea Gil y Francisco Barrientos. La banda Bostik, Tex-Tex, Trolebús y con unos tintes un poco más enfocados al blues, también apareció Real de 14. La verdad es que era un movimiento musical que tenía un estilo muy bohemio, pero también humorístico y hasta urbano. El metal en nuestro país también alzaba la mano con cartas fuertes de un movimiento que había estado amordazado, pero que otra vez estaba libre con bandas como Espécimen, Masacre 68, Disolución Social, Cabezas Podridas, que empezaban a tener auge en el punk mexicano. Mientras que en el metal, Enigma, Mistus, Luzbel son incomparables y mención aparte se merece un grande, el grande de grandes para mí, que es el maestro Rodrigo. Este músico tamaulipeco que llegó a la Ciudad de México en el 76, pero que en los 80s estalló en nuestras mentes con su monumental Metro Valderas, que después fue plagiado por Alex Lora sin darle ningún crédito al tamaulipeco, y motivo por el cual lo hemos excluido al TRI de este recuento. El escritor José Agustín, la verdad es que sí escribió algo bueno, que fue una reseña de Rodrigo en el diario 1+1, en la cual declaraba literal: si hay en el rock de México quien domina a la perfección la técnica, la cadencia y el ritmo, junto con un talento para componer canciones que retraten nuestra realidad a la altura de nuestros grandes compositores como José Alfredo Jiménez o Chava Flores, no puedo más que decir, de entrada, con Rodrigo González tenemos un rock más complejo, crítico e inteligente. La verdad que música magistral y letras muy inteligentes hacen que Rodrigo sea el mejor de todos. Esto ya lo digo yo. Así que el rock urbano se apoderó de las calles, de las zonas conurbadas y marginales de la Ciudad de México y también se apoderó de mi corazón. Porque yo crecí en las tocadas de los gaseros de la 28 en Nesa y de la 29 e hicieron de mí todo lo que soy. Y que con canciones a base de una música muy sencilla y una lírica muy simple, pero muy recargada de aspectos urbanos y de muchas vivencias, que retrataba la precariedad y la sencillez pues de la gente que lo seguíamos, pues ellos fueron quienes fueron marcando toda una generación. Así que le mando un saludo desde mi corazón a los Panchitos y a los Ramones de las Maravillas, que me enseñaron bandas como Liran Roll, Bostik, Tex-Tex, Isis, Aragán y al magistral Charlie Montana, también a Nina Galindo. Ya para el 84 se realizó el segundo Festival de la Canción Rupestre en el Museo del Chopo, que como ustedes saben, su tianguis fue y sigue siendo, aunque un poco menos, un ícono de la contracultura de México. Y aunque ya desde el 82, entre Jaime López y el saxofonista Alain Derbez, habían organizado las primeras jornadas de la creación rupestre en el Centro Cultural Olin Rolistli, la verdad es que fue Rodrigo quien escribió el Manifiesto Rupestre 19. Pero como los genios no nos duran mucho, Rodrigo murió en el terremoto del 85 al desplomarse el edificio de departamentos donde vivía. Pero nada rompió tanto la escena contracultural como ese terremoto,
que también impulsó el llamado rock en tu idioma, que era un movimiento contracultural a la contracultura dominante de Estados Unidos y de Reino Unido que dominó los 70s. Así que proyectos como Sangre Azteca, El Personal, Taxi y algunos orlistas como Ricky Luis, Cecilia Toussaint, Los Caifanes, obviamente, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Bon y los Enemigos del Silencio, Neón, Fobia, Los Amantes de Lola y más, empezaban a llevar a cabo de gran manera este movimiento en nuestro país, al que también se sumaron bandas sudamericanas como Soda Stereo. Ya dije que Gustavo Cerati es el hombre más perfecto del mundo. También en Miguel Mateos, Los Héroes del Silencio y Los Prisioneros, quienes vivían unos momentos muy tensos en su país, Chile, con la dictadura. Enanitos Verdes, Nacha Pop, entre muchos otros, también estaban siendo fuente de inspiración para las bandas mexicanas. Pero bueno, basta de sentimentalismos y vámonos recio porque ya no tenemos mucho tiempo. Y en el viejo continente cosas muy interesantes también estaban pasando. Porque a finales de los 70, España estaba viviendo un periodo de transformación. Tras la muerte del dictador Francisco Franco, comenzó una modernización del país y todos los años de represión y del conservadurismo rancio encontraron escape en lo que se conoció como la movida madrileña. El término movida apareció por primera vez en la columna que el poeta Francisco Umbral escribió en el periódico El País, y en esta columna se refería a la nueva cultura que estaba surgiendo en las calles de Madrid. Sin embargo, generalmente se señala el día 9 de febrero de 1980 como el nacimiento formal de este movimiento, con un concierto en homenaje a Canito, el baterista del grupo TOS, que se realizó en la Facultad de Caminos de la Universidad Complutense de Madrid, y en la que participaron bandas icónicas como Nacha Pop, Mamá, La Mexicana Alaska y Los Pegamoides. Pero, ¿la movida fue realmente un movimiento cultural? La verdad es que hay opiniones encontradas, pero para ser justos, yo digo que no. Y concuerdo con varios críticos que dicen que la movida se vendió a las grandes multinacionales, a partidos políticos como el PSOE y a las grandes marcas. Además, también dio la espalda a las reivindicaciones que se contaban por cientos en el país. Mientras que otros movimientos surgidos en el mismo periodo, como el rock radical vasco, estaba completamente involucrado en la realidad política de España. Pero aún así recupera grandes del movimiento de la movida como Parálisis Permanente, Nacha Pop, Lucha de Gigantes también es una de mis favoritas, Radio Futura o el cineasta Pedro Almodóvar, que estaba muy en la movida. Mientras que el rock radical vasco surgió en el País Vasco, obviamente, y en Navarra en el 83, de la mano de José Marí Blasco, antiguo manager de la Polla Records, y Mariano Goñi, quienes organizaron un festival en Tudela, Navarra, contra la adhesión de España a la OTAN y que 40 años después sigue causando estragos en la frontera ruso-ucraniana. Y ellos también crearon, más bien se manifestaron contra la creación de un plan denominado Zona Especial Norte, que considera como sujetos potencialmente peligrosos a los jóvenes. Estos jóvenes que dieron respuesta a través de nuevas ideologías del hedonismo y una estética de provocación repulsiva que tuvieron como aglutinantes a grupos como Vómito, Escalope, Tijuana in Blue, La Polla Records, entre otros. Y bueno, amigos, como ven, la década de los 70s y de los 80s estuvieron llenas de explosiones culturales y artísticas que proponían una nueva forma de reestructurar el mundo superficial, consumista y ligero que nunca nos ha servido para nada, más que para hacernos infelices y marginales. Y bueno, yo sé que les había dicho que solo habría 2 partes de este recorrido contracultural, pero por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir a una parte 3 y ni modo se aguantan. Así que acompáñenme en el próximo programa, donde vamos a ver los movimientos culturales actuales como el trap africano. Así que nos vemos la próxima semana. Yo soy Ivette Serna. Mándenlos lo que ustedes quieran por las redes sociodigitales de Contrarréplica y de Comunicación para el Bienestar. Nos mantenemos en resistencia. Chao.